El sol apenas rozaba el horizonte del mar de Galilea, tiñendo las aguas de oro y carmesí. En la orilla, dos figuras se enfrentaban en un momento que cambiaría la historia para siempre. Pedro, el discípulo que una vez juró morir por su maestro, ahora temblaba ante la mirada penetrante de Jesús resucitado. El aire estaba cargado de tensión, remordimiento y un amor inexpresable. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, preguntó Jesús, su voz resonando con una mezcla de ternura y autoridad. Pedro, con el corazón en la garganta, recordó el canto del gallo y su triple negación. ¿Cómo podría responder? ¿Cómo podría enfrentar su fracaso? Pero esta no es solo una historia de culpa y vergüenza. Es un relato de redención que sacudirá tu alma. ¿Puede el amor vencer a la traición? ¿Puede la gracia restaurar lo que el miedo destruyó? Prepárate para un viaje emocional, desde las profundidades del remordimiento hasta las alturas del perdón divino. Descubre cómo un pescador quebrantado se convirtió en la roca de la iglesia y cómo tus propios fracasos pueden ser la puerta a tu mayor propósito. Para entender la magnitud de este encuentro, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en el mundo de Simón Pedro. Nacido en Betsaida, una pequeña aldea pesquera a orillas del mar de Galilea, Pedro creció entre redes, barcas y el olor penetrante del pescado. Era un hombre rudo, acostumbrado al trabajo duro y a la vida simple de un pescador judío en la Palestina del siglo I. En aquella época, Israel gemía bajo el yugo del Imperio Romano. Las calles de Jerusalén y las aldeas de Galilea bullían con rumores de un Mesías que vendría a liberar al pueblo. Cada nuevo profeta o maestro era examinado con la esperanza de que fuera el elegido de Dios. Fue en este contexto de expectativa y anhelo que Pedro conoció a Jesús. El primer encuentro fue inolvidable. Después de una noche de pesca infructuosa, Jesús le pidió a Pedro que echara las redes una vez más. Aunque escéptico, Pedro obedeció, y la pesca milagrosa que siguió lo dejó de rodillas, consciente de estar en presencia de alguien extraordinario. «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador», exclamó Pedro. Pero Jesús, en lugar de apartarse, lo invitó. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Desde ese momento, Pedro se convirtió en uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Su personalidad impetuosa y apasionada lo llevaba a ser el primero en hablar, el primero en actuar y a menudo el primero en equivocarse. Era un hombre de extremos, capaz de grandes declaraciones de fe y de profundos momentos de duda. Fue Pedro quien caminó sobre las aguas hacia Jesús, solo para hundirse cuando el miedo superó su fe. Fue Pedro quien declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», recibiendo la promesa de ser la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Y fue Pedro quien, horas después de jurar que moriría por Jesús, lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. La noche de la traición quedó grabada a fuego en la memoria de Pedro. El frío del patio del sumo sacerdote, el calor de la hoguera alrededor de la cual se calentaba, el miedo que le atenazaba el estómago. «¿No eres tú uno de sus discípulos?», le preguntaron. Y 3 veces, con creciente vehemencia, Pedro negó conocer a Jesús. Entonces cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». El Evangelio de Lucas nos dice que en ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Esa mirada, cargada de dolor y amor, quebró el corazón del discípulo. Pedro salió y lloró amargamente, sintiendo que había traicionado no solo a su maestro, sino también todo lo que creía sobre sí mismo. Los días que siguieron a la crucifixión fueron un tormento para Pedro. Mientras los otros discípulos se escondían por miedo a las autoridades, Pedro se escondía de sí mismo. La culpa lo consumía. ¿Cómo podía haber fallado tan miserablemente? Él, que se jactaba de ser el más leal, había resultado ser el más cobarde. Cuando llegaron las noticias de la resurrección, Pedro fue uno de los primeros en correr al sepulcro. Vio las vendas de lino y el sudario, pero su corazón estaba demasiado herido para comprender plenamente lo que significaba. Incluso, cuando Jesús se apareció a los discípulos, Pedro se mantuvo en un segundo plano, avergonzado y temeroso. Pasaron los días,
y aunque Pedro había visto a Jesús resucitado, no había tenido la oportunidad de hablar con él a solas, de pedir perdón, de explicarse. La culpa seguía royendo su alma. Una noche, incapaz de soportar la inactividad y el peso de sus pensamientos, Pedro anunció: «Voy a pescar». 6 discípulos más se unieron a él, tal vez buscando también un escape en la familiaridad de su antiguo oficio. Pero la pesca, que antes era su refugio, ahora parecía burlarse de él. Después de una noche entera de trabajo, no habían pescado nada. Mientras el alba teñía el cielo de rosa y oro, vieron a un hombre en la orilla. «Muchachos, ¿tienen algo de comer?», les gritó. Cuando respondieron que no, les dijo: «Echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán». La escena era demasiado familiar. Pedro sintió que su corazón daba un vuelco cuando la red se llenó de peces. Juan, el discípulo amado, fue el primero en reconocer al Señor. Sin pensarlo 2 veces, Pedro se ciñó la ropa y se lanzó al agua. Tenía que llegar a Jesús, tenía que verlo cara a cara. Mientras nadaba hacia la orilla, 1000 pensamientos cruzaban su mente. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicar su cobardía? ¿Lo perdonaría Jesús? ¿Tendría aún un lugar entre los discípulos después de lo que había hecho? Al llegar a la playa, encontró a Jesús junto a unas brasas, asando pescado y pan. La escena era tan normal, tan cotidiana, que por un momento Pedro olvidó el torbellino de emociones en su interior. Jesús los invitó a desayunar, y en silencio compartieron la comida. Pedro podía sentir la mirada de Jesús sobre él, pero no se atrevía a levantar los ojos. Finalmente, cuando terminaron de comer, Jesús rompió el silencio. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?», preguntó. La pregunta cayó como un rayo sobre Pedro. ¿Más que estos? ¿Acaso no había presumido de ser el más leal? ¿No había dicho que, aunque todos abandonaran a Jesús, él no lo haría? Con humildad, Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Ya no había jactancia en su voz, solo una afirmación sincera de su amor, a pesar de sus fallos. «Apacienta mis corderos», le dijo Jesús. Por segunda vez, Jesús preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro sintió que su corazón se encogía. ¿Por qué le preguntaba 2 veces? ¿Acaso dudaba de su amor? Con voz quebrada, respondió nuevamente: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Pastorea mis ovejas», le dijo Jesús. Cuando Jesús le preguntó por tercera vez: «¿Me amas?», Pedro sintió que su mundo se derrumbaba. 3 preguntas, como 3 negaciones, 3 oportunidades de afirmar su amor, como 3 momentos de redención. Con lágrimas en los ojos, Pedro respondió: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». En ese momento, algo se rompió dentro de Pedro. Todas las barreras que había construido, toda la culpa que había acumulado, se desvanecieron ante el amor incondicional de su Maestro. Jesús no solo lo estaba perdonando, lo estaba restaurando completamente a su posición de liderazgo. «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús por última vez. Y con esas palabras selló la transformación de Pedro. Ya no era solo Simón el pescador, ni siquiera Pedro el discípulo. Ahora era Pedro, el pastor del rebaño de Cristo, la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Jesús continuó hablando, profetizando sobre cómo Pedro moriría, glorificando a Dios. En el pasado, tal predicción habría llenado a Pedro de miedo. Pero ahora, habiendo experimentado la profundidad del amor y el perdón de Cristo, Pedro estaba listo para vivir y morir por su Señor. Este encuentro junto al mar de Galilea marcó un antes y un después en la vida de Pedro y en la historia de la iglesia primitiva. El discípulo que una vez negó a Jesús se convirtió en el líder audaz que predicaría en Pentecostés, viendo a miles de personas venir a la fe. El hombre que temió a una sirvienta ahora se enfrentaría sin miedo a las autoridades, declarando: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». La restauración de Pedro nos enseña profundas verdades sobre el amor y la gracia de Dios. Nos muestra que no hay fallo tan grande que el amor de Cristo no pueda redimir. Nos recuerda que Dios no solo perdona, sino que restaura y comisiona nuevamente, utilizando incluso nuestros fracasos para moldearnos y prepararnos para un propósito mayor. La historia de Pedro
Es un testimonio eterno del poder transformador del perdón de Cristo. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Nos desafía a enfrentar nuestros propios fracasos y a permitir que el amor de Dios nos restaure y nos dé un nuevo propósito. ¿Has experimentado alguna vez un momento de restauración como el de Pedro? ¿Has sentido el perdón de Dios transformar tu vergüenza en una nueva misión? Comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia podría ser el aliento que alguien más necesita hoy. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que necesitan un recordatorio del amor incondicional de Dios. Después del golpe más devastador que la esperanza haya recibido sobre la tierra, cuando las calles de Jerusalén aún olían a sangre y los corazones palpitaban con confusión, una historia inesperada comenzaba a caminar. 2 hombres, anónimos para la historia, pero conocidos por el cielo, salían de la ciudad abatidos, hablando entre susurros, intentando entender el colapso de su fe. Todo lo que creían había muerto en una cruz. Todo lo que soñaban había sido sepultado en una tumba. Pero no sabían que aquel que lloraban caminaba hacia ellos. Prepárate para presenciar un momento sagrado, donde el cielo camina al lado de hombres rotos, donde un desconocido explica los misterios del universo y parte el pan con manos que aún tienen las marcas de los clavos. Esta no es una historia sobre el final del camino. Es una historia sobre cómo Dios nos encuentra en medio del camino, justo cuando creemos que todo está perdido. Acompáñanos a Emaús, donde 2 corazones ardieron con fuego divino y comprendieron que el Cristo resucitado sigue caminando con nosotros, aun cuando no lo reconocemos. Esta es una historia que cambiará la forma en que ves tus momentos de duda, de dolor y de soledad, porque a veces, cuando más creemos estar solos, Jesús está justo a nuestro lado. Jerusalén, aún aturdida por los eventos del Monte Calvario, se debatía entre la culpa y la incredulidad. Los discípulos se escondían, los fariseos trataban de silenciar rumores, y el pueblo murmuraba acerca de lo que había sucedido. Algunos hablaban de un profeta asesinado, otros decían que todo había sido una conspiración, y unos pocos, con temblor en la voz, susurraban que el sepulcro estaba vacío. Entre los que salieron de la ciudad ese día estaban Cleofas y otro discípulo, cuyo nombre no fue registrado por el evangelista. Ambos eran seguidores de Jesús. No era parte de los 12, pero sí del círculo más amplio de discípulos que habían creído en él. Caminaban hacia una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. En este contexto de incertidumbre, Cleofas y su compañero iban cabizbajos hacia esa población. Sus pasos lentos reflejaban el peso de su tristeza. Cleofas, un hombre de mediana edad, con una barba salpicada de canas, había sido un seguidor devoto de Jesús. Su compañero, más joven y de mirada inquieta, había sido atraído por las enseñanzas del Nazareno más recientemente. Ambos habían creído fervientemente que Jesús era el Mesías prometido, el que liberaría a Israel del yugo romano y restauraría el reino de David. Pero ahora, 3 días después de su crucifixión, todo parecía perdido. Mientras caminaban, discutían sobre todo lo que había pasado. Repasaban cada detalle: la última cena, la traición de Judas, el arresto en Getsemaní, el juicio injusto ante Pilato, la cruel flagelación y finalmente la cruz. Cada recuerdo era como una puñalada en sus corazones. ¿Cómo pudo terminar así? Drenia, se preguntaban una y otra vez. En su caminar, un extraño se les acercó y comenzó a andar junto a ellos. Era un hombre común, al menos en apariencia. Ellos no lo reconocieron. Y no era porque su rostro hubiera cambiado, sino porque sus corazones aún estaban nublados por el dolor. A veces, el sufrimiento impide ver lo divino justo delante de nosotros. El desconocido les preguntó:
¿De qué cosas hablan mientras caminan tan tristes? Ellos se detuvieron, sorprendidos. Cleofás, con voz cansada, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido estos días? El misterioso caminante, con una paciencia infinita, les preguntó: ¿qué cosas? Y así, Cleofás y su compañero comenzaron a desahogar sus corazones. Le contaron todo sobre Jesús de Nazaret, cómo había sido un profeta poderoso, en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Describieron los milagros que habían presenciado: ciegos que recuperaban la vista, cojos que volvían a caminar, leprosos limpiados e incluso muertos resucitados. Con voces quebradas por la emoción, le relataron cómo los jefes de los sacerdotes y los gobernantes lo habían entregado para ser condenado a muerte y crucificado. Nosotros esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel, dijo Cleofás, con una mezcla de vergüenza y decepción en su voz. Y ya hace 3 días que todo esto aconteció. Luego, con cierta vacilación, le hablaron de las noticias confusas de esa mañana. Además, añadió el compañero de Cleofás, algunas mujeres de nuestro grupo nos han asombrado. Fueron de madrugada al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron, así como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. El desconocido los escuchaba, con atención y ternura. Cuando terminaron, les habló con una autoridad suave pero firme. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó a enseñarles, desde Moisés hasta los profetas, cómo todas las escrituras apuntaban al Mesías. Les mostró el patrón de redención escondido desde el Génesis. Les recordó el Cordero de Abraham, la sangre del Cordero Pascual, el siervo sufriente de Isaías. Cada palabra era una chispa que caía sobre corazones secos, y poco a poco, una llama comenzó a arder en su interior. El camino, que antes parecía pesado, se volvió un aula celestial. A medida que hablaba, el cansancio se iba, y la tristeza comenzaba a dar paso al asombro. ¿Quién era este hombre que conocía tanto las Escrituras? ¿Por qué lo que decía tenía tanto sentido? ¿Por qué sentían que, por primera vez en días, podían respirar? Llegaron a la aldea. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas. El caminante hizo como que iba a seguir adelante. No quería imponerse, respetando su libre albedrío. Pero Cleofás y su amigo no podían soportar la idea de que esta conversación terminara. «Quédate con nosotros», le rogaron, «porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Había una urgencia en sus voces, como si intuyeran que este encuentro era más importante de lo que podían imaginar. El misterioso viajero aceptó su invitación y entró con ellos. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. En ese instante, sus ojos se abrieron. Era él, Jesús, el resucitado. Las manos que partían el pan aún llevaban las marcas de los clavos. El mismo que había sido crucificado ahora estaba ante ellos, vivo, glorioso, eterno. Pero antes de que pudieran decir palabra, desapareció de su vista. No porque se escondiera, sino porque ahora lo veían con los ojos del alma. Se miraron el uno al otro, con una mezcla de lágrimas, risas y sobrecogimiento. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras?, dijeron. No pudieron quedarse quietos. Aunque era de noche y el camino de regreso era largo, salieron corriendo hacia Jerusalén. No importaba el cansancio, no importaba el peligro. Habían visto al Señor y eso lo cambiaba todo. Mientras corrían por el mismo camino que horas antes recorrieron cabizbajos, ahora sus pies volaban. La tristeza se convirtió en júbilo, el silencio en canto, la oscuridad en fuego, porque cuando el resucitado se revela, la vida cobra nuevo sentido. Llegaron a Jerusalén jadeando, con los ojos encendidos. Buscaron a los 11 y a los demás discípulos reunidos, y cuando los encontraron, no pudieron contenerse. El Señor ha resucitado verdaderamente, y se nos apareció en el camino. Allí, en esa habitación, contaron con detalle todo lo sucedido.
cómo se les acercó, cómo les habló, cómo sus corazones ardieron, cómo lo reconocieron al partir el pan. Los demás escuchaban, y algo en sus rostros comenzaba a cambiar. El miedo retrocedía, la fe regresaba, la promesa se encendía otra vez. Apreciado oyente, este relato no es solo una historia del pasado. Esta historia nos enseña lecciones profundas y relevantes para nuestra vida diaria. Nos muestra que Jesús se acerca a nosotros en nuestros momentos de duda y tristeza, aunque a veces no lo reconozcamos de inmediato. Camina junto a nosotros en los momentos más oscuros, cuando nuestras esperanzas parecen perdidas y nuestros sueños destrozados. Dios no necesita que tengamos una fe perfecta para acercarse. Él no se escandaliza de nuestras dudas. Al contrario, se deleita en acompañarnos en nuestros caminos confusos. Su palabra sigue encendiendo corazones. Su presencia sigue partiendo pan en medio de nuestras comidas sencillas. Su voz sigue viva en medio de nuestros desiertos. Y así como aquellos discípulos lo reconocieron al partir el pan, también nosotros lo reconoceremos. En la oración, en la adoración, en las escrituras, en la comunión con otros creyentes. Jesús se deja ver, Jesús se revela. Y cuando eso ocurre, no podemos quedarnos callados. Debemos correr, debemos compartir, debemos proclamar que Él vive por los siglos de los siglos. Si estás hoy en un camino de tristeza, de duda o de desconcierto, esta historia es para ti. No estás solo. Jesús está a tu lado, aunque no lo reconozcas aún. Él no ha terminado contigo. Él sigue hablando. Y tu corazón, aunque hoy esté apagado, volverá a arder. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan profunda y transformadora. Si tocó tu corazón, te invito a compartirla con alguien que la necesite. Tal vez tú seas hoy el compañero de camino que otro necesita para reencontrarse con el Maestro. Déjanos tu comentario. ¿Alguna vez te sentiste como uno de los discípulos de Emaús? ¿Te ha sorprendido Dios en medio del camino? Queremos leerte, orar contigo y caminar juntos en esta fe que arde como llama viva. En los días más oscuros de la humanidad, cuando la esperanza parecía sepultada en una tumba sellada, el cielo preparaba su mayor milagro. Un hombre, traicionado, humillado y crucificado por manos injustas, fue colocado en una tumba fría, mientras sus seguidores lloraban el final de su sueño. Pero lo que parecía un punto final era en realidad el inicio de una nueva era. Esta no es solo la historia de un profeta ni de un mártir. Esta es la historia del Hijo de Dios venciendo a la muerte, irrumpiendo en el sepulcro y transformando para siempre el destino del mundo. Prepárate para ser testigo del momento más glorioso del cielo en la tierra. Ángeles descendiendo, soldados temblando y una piedra que no pudo resistir el mandato divino. Revive con intensidad cada segundo de esta epopeya celestial, donde la muerte fue vencida y la vida se alzó con poder eterno. Acompáñanos en esta narración cinematográfica, con paisajes de fe, escenas de dolor, coraje y redención. Esto no es solo una historia, es la victoria del plan maestro de Dios para toda la humanidad. Es la resurrección de Jesús, el milagro más asombroso de la historia, el evento que cambió todo, para siempre. Porque el cielo no retrocedió, el cielo resucitó. La noche había caído sobre Jerusalén. Las calles que antes se llenaban de gritos de «Hosana», ahora estaban silenciosas y pesadas. La ciudad que había sido testigo de milagros y enseñanzas, ahora parecía encogerse bajo el peso de la culpa. Habían pasado 3 días desde que Jesús fue clavado en una cruz. El eco de sus últimas palabras, «Todo está cumplido», aún vibraba en los corazones de quienes lo amaban. La atmósfera estaba cargada de confusión, miedo y una tristeza que parecía no tener fin. Los enemigos de Jesús creían haber triunfado. El Sanedrín respiraba aliviado. Roma mantenía la vigilancia. Pero en el reino celestial, el reloj de la redención avanzaba hacia su clímax. Fuera de la ciudad, una tumba labrada en roca resguardaba el cuerpo del Maestro. Una enorme piedra sellaba la entrada, y soldados romanos bien armados custodiaban el lugar. Los líderes religiosos
Temerosos de que sus discípulos intentaran robar el cuerpo, habían solicitado vigilancia continua. Pero en lo profundo de sus corazones, lo que realmente los aterraba era que las palabras de Jesús se hicieran realidad. Al tercer día resucitaré, había dicho. ¿Y si era cierto? ¿Y si no se trataba solo de una metáfora? Mientras tanto, los discípulos estaban escondidos, encerrados por miedo a ser los próximos. Pedro lloraba en un rincón, recordando su triple negación. Juan cuidaba a María, madre de Jesús, quien apenas podía contener las lágrimas. María Magdalena y otras mujeres fieles preparaban los aromas para ungir el cuerpo del Señor. El sábado, día de reposo, se vivió en el silencio más sombrío de la historia. El cielo callaba, pero no estaba inactivo. La historia estaba a punto de girar para siempre. En la madrugada del domingo, cuando la noche comenzaba a ceder ante el primer aliento del amanecer, la tierra tembló. No era un terremoto cualquiera. Era como si el universo entero reconociera el momento más glorioso desde la creación. Un ángel descendió del cielo con autoridad divina. Su rostro brillaba como un relámpago, y su ropa era más blanca que la nieve. Se acercó a la tumba y sin esfuerzo movió la piedra. Los soldados, al ver al mensajero celestial, cayeron como muertos al suelo, paralizados por el terror. El sepulcro quedó abierto, no para que Jesús saliera, pues ya no estaba allí, sino para que el mundo viera con sus propios ojos que la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado durante la noche, en silencio, con poder celestial. Ya no estaba atado a los límites del cuerpo humano. Su nuevo cuerpo era glorificado. La muerte había sido derrotada desde adentro. Las cadenas del infierno habían sido rotas, y la victoria divina brillaba en todo su esplendor. María Magdalena y las otras mujeres llegaron temprano, antes del amanecer. Traían perfumes, pero más que eso, traían corazones rotos. No esperaban ver un milagro, esperaban llorar. Pero lo que encontraron fue una tumba abierta, guardias desmayados y un silencio inquietante. Pronto, 2 ángeles aparecieron ante ellas. Les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Las mujeres se miraron con incredulidad. Recordaron las palabras del Maestro y comprendieron que no era una locura. Era una promesa cumplida. Las demás corrieron a contar a los discípulos, pero María se quedó atrás. Lloraba sin entender. Miró al interior de la tumba otra vez y vio a los ángeles, quienes le preguntaron por qué lloraba. «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto», respondió. Al darse la vuelta, vio a un hombre. Pensó que era el jardinero. Le suplicó que le dijera dónde lo había puesto. Pero cuando él dijo su nombre, María, todo su mundo cambió. Esa voz, ese tono, era Jesús, vivo, majestuoso, inmortal. «Maestro», gritó ella y se arrojó a sus pies. Jesús la miró con amor y le pidió que fuera a anunciar a los demás lo que había visto. María se convirtió así en la primera mensajera del Evangelio de la Resurrección. Una mujer, marginada por la sociedad, fue elegida por Dios para ser testigo de lo imposible. La noticia empezó a circular de forma clandestina, como un fuego que no podía ser sofocado. Algunos habitantes de Jerusalén comenzaron a hablar. Dicen que el Nazareno está vivo. Otros, aterrados, recordaban el velo rasgado del templo, la oscuridad a pleno mediodía y el temblor del viernes. Algo sobrenatural había sucedido. Los mismos líderes que exigieron su muerte ahora temblaban por los rumores de su retorno. Los soldados que custodiaron la tumba fueron sobornados para mentir, pero sus ojos habían visto lo imposible. Esa misma tarde, 2 discípulos caminaban hacia Emaús. Tristes, confundidos. Jesús se unió a ellos en el camino, pero no lo reconocieron. Les explicó las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, revelándoles cómo todo apuntaba al Mesías. Cuando llegaron y partió el pan, lo reconocieron. Él desapareció de su vista, pero sus corazones ardían.
supieron que habían estado con el resucitado. Esa noche, en una habitación cerrada, Jesús apareció en medio de los discípulos. Les mostró sus manos y su costado. La alegría fue indescriptible. Pero uno de ellos, Tomás, no estaba presente. Cuando le contaron, dudó. «Si no meto mi dedo en la herida de sus manos, no creeré», dijo. 8 días después, Jesús volvió. Se dirigió directamente a Tomás. «Pon tu dedo aquí. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío». Y Jesús respondió: «Dichosos los que no vieron y creyeron». Durante 40 días, Jesús se apareció en distintas ocasiones. En el mar de Galilea, preparó el desayuno para sus discípulos. Allí restauró a Pedro. «¿Me amas?», le preguntó 3 veces, una por cada negación. «Apacienta mis ovejas», le dijo. Fue así como Pedro, el negador, fue levantado como pastor de almas. Pero los milagros no terminaron allí. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Un símbolo poderoso. El acceso a Dios ya no estaba limitado. Además, muchos muertos santos resucitaron y se aparecieron a muchos en Jerusalén. La resurrección no fue solo de uno, sino el inicio de una nueva creación. El cielo irrumpió en la tierra con señales irrefutables. La transformación de los discípulos fue el milagro más asombroso. De temerosos se volvieron valientes. Pedro, que había negado conocer a Jesús, ahora predicaba a miles. Los discípulos, que se habían escondido, salieron a proclamar: «Jesús vive». El miedo fue tragado por la fe, la tristeza en poder, la muerte en vida. Jesús no solo resucitó de la tumba, sino que resucitó el propósito, la esperanza y la pasión de sus seguidores. La iglesia nació de una tumba vacía, y el fuego del cielo comenzó a arder en corazones humanos. La resurrección de Jesús no es solo una historia antigua, es un mensaje vivo. Nos dice que la oscuridad no triunfa, que el pecado puede ser perdonado, que los muertos pueden volver a vivir, que lo que parecía perdido puede ser restaurado. Jesús no solo venció la muerte, abrió un camino de vida eterna para todos los que creen. La resurrección es la respuesta definitiva de Dios al dolor humano. Es la promesa de que nuestro sufrimiento no es en vano, de que la muerte no es el fin. Es la prueba de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza del mal, que aun cuando todo parezca acabado, Dios tiene la última palabra. Hoy, la tumba sigue vacía, no porque alguien la haya robado, sino porque el Hijo de Dios venció al último enemigo, y su victoria no es un monumento antiguo, sino una realidad viva que arde en el corazón de todo aquel que lo cree. Por eso, la cruz no es el final, es la entrada a la gloria. Gracias por llegar hasta el final de esta historia que sigue transformando el mundo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus amigos, tu familia, tu iglesia. La resurrección de Jesús no es solo historia, es esperanza viva. Dale me gusta, comenta qué parte te impactó más y suscríbete para no perderte lo que viene. No olvides que, así como Jesús venció a la muerte, tú también puedes vencer los desafíos que enfrentas. La tumba está vacía, el trono está ocupado y la victoria ha sido sellada con amor eterno. La esperanza no está muerta, la esperanza camina entre nosotros. Nos veremos en un próximo episodio. Hasta entonces, que la paz del resucitado llene tu hogar, tu mente y tu alma. Jesús vive, y porque Él vive, todo es posible. Bendiciones.